Hola, en este podcast les hablaremos sobre la importancia de la educación social en la sociedad. Es integrado por Jaciel, Guillermo, Camila y Nayeli. En primer lugar, identificar los elementos de la evaluación de la educación social para reconocer su papel en los proyectos de calidad. El concepto de educación social partiendo del análisis etimológico de la palabra educación, que proviene del latín educare. Esto da lugar a dos enfoques, uno externo, centrado en la instrucción, y el otro interno, centrado en el desarrollo de capacidades propias del individuo. Luego se une este concepto con el de lo social, entendido como los valores, actitudes, relaciones dentro de una comunidad. A partir de esta unión, se define la educación social como un derecho de la ciudadanía y una profesión pedagógica. El objetivo es integrar a las personas en las redes sociales, favoreciendo la sociabilidad y movilidad social, promover el desarrollo cultural y social, ampliando oportunidades educativas, laborales y de participación ciudadana. Además, se destaca que la educación social debe ayudar a formar la conciencia social de las personas, preparándolas para convivir en una sociedad. Sin embargo, su reconocimiento como profesión depende del contexto cultural y económico de cada sociedad. Otro punto importante que destaca el tema es la profesionalización de la educación social basada en un modelo teórico. Aquí García Molina lo destaca como un proceso en el que la educación social remite a una construcción histórica que como ocupación no manual fue elaborando su propia perspectiva y percepción gracias a la interacción a distinto nivel y grado de los diversos actores que han intervenido e intervienen en su proceso de profesionalización. Estamos ante un término, el de la profesionalización, basado en un proceso a través del cual una actividad o ocupación llega a ser una profesión. Sáez y García se basan en un modelo teórico basado en la identificación de los actores clave que intervienen en el proceso y cómo se explican las interacciones entre ellos. De esta manera se pone en marcha un criterio organizador mediante el cual identifican los actores clave, que conforma la estructura para poder dibujar los diferentes indicadores o estándares que se diseñan y se mueven en y alrededor de la educación social. Y estos actores no son otros que los propios profesionales, las universidades, el Estado y sus administraciones y los mercados, y entre estos dos últimos mencionados, Estado y mercado componen a los usuarios y clientes. El modelo teórico que se presenta se apoya sobre unos actores fundamentados en lo histórico y dinámico. Para ello se presta gran atención en su proceso y recorrido debido a que la educación social se afirma y avanza, pero también sufre retrocesos. Se profesionaliza al mismo tiempo. Estos ascensos profesionalizadores se ven interrumpidos por eventos que promueven el detenimiento o la regresión y por ende la desprofesionalización. El modelo teórico. Este está basado en 4 actores clave. Como se apunta, este modelo conforma el proceso de profesionalización en la educación social, y mediante esta identificación de los actores y aparte de su interacción entre ellos, también descubrimos que hay una importancia en la cual cada uno de ellos tiene los recursos que son los que se llegan a aportar. Dentro de este apartado nos encontramos con la universidad, que nos habla del reconocimiento en la titulación de la educación social a partir de los primeros años 90, gracias al empeño de las universidades y otros grupos de educadores y otras instituciones políticas y culturales, donde se proclamó el primer actor clave en la profesionalización para la educación social. Si atendemos al actor desencadenante de la universidad de la formación como una nueva profesión de la educación social, nos referimos a algunos aspectos que se llegan a caracterizar.
De entre diferentes autores tenemos a Sáez y García, que hacen alusión de que la universidad como encargada de la formación de profesionales. Claramente la universidad es uno de los pasos mucho más grandes que le permiten a una persona con conocimientos formarse y su desarrollo de una manera mucho más estructural. En este caso, de esta forma, se puede hablar de que la universidad como aquella es la que lleva a cabo las actividades encaminadas a los conocimientos, mientras que el resto de los actores del modelo teórico lo hacen de diferente manera, orientando sobre todo hacia la acción. Aquí ya tenemos dos diferencias principales. Dentro de una nos encontramos dentro del modelo teórico y en el otro nos encontramos más hacia la acción de lo que se está planteando. A través de la universidad, lo que se intenta es conseguir verdaderos profesionales en el ámbito socioeducativo, lo que significa que han tenido una adecuada preparación. Digamos que la universidad sirve como una clase de desarrollo para todo estudiante para que éste eventualmente se desenvuelva dentro del mundo laboral con una mejor clase de desarrollo y una mejor estructuración sobre lo que éste llega a ejercer o estudiar en este caso. Sin embargo, para conseguir esto es necesario el altruismo y la vocación de los individuos involucrados, especialmente en la titulación de la educación social y su posterior práctica. Dentro de la pedagogía social se nos dispone una metodología propia y específica, por lo que se ha ido alimentándose de otras metodologías procedentes de las ciencias humanas y sociales. Para ello, la pedagogía social se encuentra en el proceso de expansión, construyendo su campo de conocimiento sobre la educación social. Finalmente, el Estado. Como ya lo hemos advertido, formación y sociedad deben encontrarse íntimamente ligadas, pues la repercute en la otra y viceversa. El Estado se adentra en esta realidad y más concretamente en la sociedad para proponer una estructura organizativa como el modelo de implementar las políticas sociales que justifiquen los servicios sociales, mediante los cuales se evidencian los profesionales y así apoyar en su integración hacia la sociedad. Con la llegada de la universidad se nos permite ver cuánto ha sido el desarrollo del profesionalista para que éste pueda llegar a ejercer las prácticas y así de cierta manera su vocación llegue a tener un desarrollo bastante viable. Otro de los puntos importantes es la educación social y participación de la ciudadanía. Habiendo realizado una aproximación sobre el proceso profesionalizador de la educación social, es momento de descubrir la importancia y o repercusión que la práctica socioeducativa desarrollada tiene en y sobre la ciudadanía. En este caso partimos de la idea de que la educación social se dirige efectivamente a los ciudadanos, directa o indirectamente, como clientes a través del Estado, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, ya sea mediante la educación especializada, la educación de adultos o la animación sociocultural. Estos tres hábitos y o pilares que conforman históricamente a la educación social ponen de relieve a la participación, puesto que para desarrollar los tres pilares es necesario lograr una participación real y activa tanto por parte del educador como parte de la ciudadanía. Fernández menciona que se hace alusión al derecho de la educación y es que según la autora debe ser considerado no solo porque favorece a mejorar las condiciones de vida, sino porque atiende una dimensión social de pertenencia, de interacción, de aislamiento. Y es que la educación implica tratar y tener a las personas muy cerca, moviéndose desde los saberes, las expectativas o el razonamiento, hasta la voluntad de cambio y la transformación de las propias personas implicadas. Es en todo esto donde entra en juego la educación social, cuya herramienta es la educación basada en la participación activa de la ciudadanía a la que se dirigen. De esta forma, los educadores sociales a través de ambas, la educación y la participación, deben ser capaces de fomentar la transformación, potenciando actitudes y favoreciendo la capacitación de la ciudadanía con respecto a todos los ámbitos de la vida. Puesto que de lo contrario, si no se garantizara el derecho a la educación, la ciudadanía no podría ser capaz de enfrentarse a una situación de exclusión o marginación. Entonces, nos podemos referir a la educación social como aquella que ha encontrado una forma de hacer posible y de un modo real la participación en la ciudadanía. Sin embargo, para que esto sea posible es vital una mirada macrosocial para obtener una visión que recoja el conjunto de la población, tanto excluida como aquella que no lo está. Es así que los educadores sociales deben prestar atención a esta cuestión para poder llegar al conjunto de la sociedad, para que de este modo se conviertan en potenciadores de la participación a través de su tarea socioeducativa,
con el fin de que mediante su gestión contribuyan en la construcción de una sociedad basada en principios y valores de la cooperación, colaboración y participación.